¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados con Periodista 360. Vamos a poner la lupa hoy en el gobierno de Macri, pero no solo en el gobierno de Macri, en Argentina. Y además para ver cómo nos ven desde el exterior. Empezó el segundo semestre en el exterior para la Argentina, de acuerdo a cómo nos ven los inversores y el resto de los países. Lo vamos a hablar con un embajador estratégico para el armado de política exterior de Macri, que es el embajador Ramón Puerta. El expresidente Puerta está en Buenos Aires, en Argentina, nos visita esta noche para hablar especialmente sobre este tema. Él está en España, además, un país donde la Argentina en este momento está apostando mucho. Y además vamos a hablar también de un tema muy sensible para el gobierno de Macri, los derechos humanos. Va a estar el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para decirnos, efectivamente, ¿le importan los derechos humanos a Macri? Después de la presentación. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa Banco Provincia. Auspicia este programa. Claro, es simple. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. PAMI ya inició su campaña anual de vacunación antigripal. Este año, duplicamos la cantidad de dosis que distribuiremos en farmacias de todo el país. Recordá que es gratuita para todos los afiliados PAMI. Si te cuidas vos, cuidás a tu familia, cuidás a tus amigos. Este año, el poder está en vos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Embajador Ramón Puerta, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. El embajador está en España, designado por el gobierno de Mauricio Macri. España que, digamos, ha sido colocado por el gobierno argentino como una de las puertas principales para el ingreso de inversiones. Bueno, en Europa es el principal inversor por lejos. Estados Unidos está arriba de España en este momento. En la década del 90 fue al revés. España tuvo el primer lugar y yo creo que va a volver a tener, porque hay dos cosas que favorecen esto que digo. Primero, España conoce con virtudes y con defectos este mercado. Y nosotros también conocemos con virtudes y defectos a las empresas españolas. Entonces, este conocimiento ayuda mucho en el relacionamiento y lo hace veloz. Ahora, hay otra cosa más importante. España tiene una crisis básicamente de mercado. Ya no tiene para hacer más vivienda, porque hay más vivienda que necesidad de vivienda. Energía eólica, por ejemplo, que es pionera y líder España. Y el viento, donde hay viento en España ya hay un molino. La demanda está totalmente asistida. Recursos financieros tienen. Entonces, tienen recursos y les falta mercado. ¿Nosotros qué tenemos? El mercado que hay que asistirlo. Nos falta energía, nos falta y no tenemos recursos. Entonces, son dos crisis complementarias. La nuestra es una crisis de recursos y la de ellos una crisis de mercado. ¿Y ven posible la llegada de...? Esto ya está ocurriendo en el sector financiero. Uno de los 10 bancos más grandes del mundo es español. Y enseguida viene el otro. No quiero hacer propaganda a los bancos, pero los dos, tanto el Santander como el BBV, son dos bancos de una dimensión que Italia, por ejemplo, no lo tiene. Italia en PBI es un poco más que España, pero en PBI per cápita ya España lo pasó. España es la única economía de Europa, junto con la alemana, que está creciendo, a pesar de la crisis. Esto favorece este nuevo clima que generó el gobierno del presidente Macri, que es un clima de normalidad.
Ahora, bueno, a eso iba. Digo, ¿el clima es solo un clima o hay, digamos, elementos reales para creer que puede llegar a andar todo mejor? Bueno, digo, pues la famosa llegada del segundo semestre todavía no arrancó. Bueno, ese es otro tema. Yo hablo del frente externo y de España. En España las ¿Pero cosas... están desacoplados? Y son cosas distintas. El mercado interno, el nuestro, el mercado laboral, se va a ver beneficiado con inversiones. Entonces, no se genera trabajo si no hay inversión. Porque nombrar empleados públicos es ficticio, no está generando trabajo genuino, está generando más déficit y ya está saturado. La Argentina tiene una sobredimensión en este terreno. Generar empleo genuino necesita de recursos. España los tiene, vuelvo a repetir, conoce el mercado y acá hay empresas que han tenido un amplio conocimiento. ¿Cuáles de la son los cuestión. sectores? ¿Energía? Energía básicamente, eólica y solar, en ese orden. La cuestión financiera es muy ¿La importante. energía tradicional? También, pero hoy Argentina necesita la otra. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo va también hacia tema de conservacionismo. Nosotros no podemos construir represas en los grandes ríos porque eso atenta con el ecosistema y tenemos un nivel de vientos en gran parte, no solo en la Patagonia, en gran parte del país, con una buena infraestructura en la red de interconexión a nivel país que favorecen este diseño. Infraestructura vial, varias autopistas han sido asistidas por empresas españolas que están en conflicto, sobre todo por acciones de la anterior gestión, y eso tendrá que resolverse. También el tema turístico. España es la gran potencia turística. Argentina no puede tener tan pocos turistas, 4 millones de turistas al año. Australia tiene 13 millones, está más lejos que nosotros. España tiene 80 millones de turistas. Ahora, para tener turismo, tenés que tener hoteles y tenés que tener líneas aéreas que vengan. Bueno, España tiene las dos cosas. En Europa, línea española, en esta gestión me tocó activar esta cuestión junto con el secretario de Turismo y con el gobierno de Córdoba. El vuelo de Madrid a Córdoba vía Asunción ya está vendiendo pasajes para diciembre. Esa misma empresa tiene que ir a Córdoba también por cataratas. Por primera vez en la historia, alguien desde Europa va a poder volar a las cataratas del Iguazú volando directamente a Argentina, no teniendo que ir a San Pablo, Río y cambiar de avión. Peor es ir a Ezeiza, tener que ir a Aeroparque y volver a ir contramano. Bueno, estas son las cosas que se resuelven con lo que nosotros ofrecemos. Mercado, en este caso, un encanto de la naturaleza. Desde allá, ¿qué es lo que observan, qué es lo que se observa, digamos, bueno de Macri en este primer semestre? Muchas cosas. Primero, terminó la mala educación del maltrato. Al rey de España, tanto Néstor como Cristina, le dejaron horas esperando. Se acordó una reunión a las 7 de la tarde, de las 6 de la tarde, día viernes a las 6 de la tarde, íbamos a inaugurar el pabellón argentino. Yo era senador, formaba parte de la comitiva, y eran las 6 de la tarde, estábamos sentados en la embajada haciendo tiempo, y el rey ya nos estaba esperando con su señora. Le llegamos a las 7, una hora después. Entonces, esos son gestos inamistosos. A eso se suman muchas otras cosas. Los conflictos que se generaron con todos los países vecinos, a excepción de Venezuela, no nos ayudaron. Haber tenido un conflicto con Uruguay. Hay que ser muy talentoso para conseguir una hipótesis de conflicto con Uruguay. Es para el Guinness. El anterior gobierno lo consiguió. Es dificilísimo pelearse. Claro, entonces el que está por invertir desde afuera y se la pucha, se pelean con los uruguayos, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Claro. Esas son las cosas que cambiaron. Y para ser prudente y objetivo, la normalidad llama la atención, porque lo anterior no fue normal. Fue un esquema, yo diría, muy viejo, muy prepotente, y en materia de relaciones exteriores, maleducado. Que no sea un gobierno peronista, con este concepto que hay que si no se es peronista no se puede gobernar, no se puede ejecutar, no se puede ir adelante con la política. ¿En el exterior pesa también? Mira, el exterior... Digamos, ¿es una contra? No, pero espere. Hay una definición que yo no comparto. Este es el gobierno de todos los argentinos. Yo soy embajador en mi calidad de peronista. Yo no soy del PRO ni radical, no soy de Cambiemos. Yo trabajé para Sergio Massa presidente en primera vuelta y en segunda vuelta pusimos todos los votos que pudimos al cambio. Nuestro eslogan era el cambio justo. El de Mauricio era el cambio. El otro era la continuidad. Entonces, Mauricio es el intérprete de una situación donde hay un oficialismo claro, que es Cambiemos, pero hay una serie de aliados. Sergio Massa en la Cámara de Diputados le puso a los diputados, y en el Senado también el peronismo votó leyes que le ha dado gobernabilidad. El mundo mira que el gobierno de Macri no tiene ningún problema en aprobar una ley, aprobó todas. Y cuando vetó una, no le insistieron. Entonces, eso habla de gobernabilidad
y habla de una fuerza política que nadie ignora, es la mayoritaria, el peronismo, al que pertenezco, que está en la actitud de trabajar por la reconstrucción de las instituciones en Argentina. ¿Pero qué es el peronismo hoy? ¿Es Massa o es Cristina? El peronismo tiene que reorganizar. No, Cristina es kirchnerismo. El kirchnerismo es una asociación... ¿Y el kirchnerismo no es peronismo? El kirchnerismo es casi una asociación ilícita. Entre unos pocos días ya va a quedar claro que de la política no tiene más nada que ver. Ese espacio destruyó al peronismo y también golpeó fieramente al radicalismo. El vice de Cristina fue Cobos. Sí. El presidente del Senado en la segunda gestión de Cristina era otro radical. Entonces, ¿qué ocurre? Este tema del kirchnerismo tiene que ser ya parte de un pasado que sería bueno ya no hablar más, no tiene nada que ver con la política, tiene más que ver con las cuevas, con los bolsos que se tiran plata. Es decir, es un tema que nació en la política pero degeneró en una asociación ilícita. Esto es así. Y el mundo empieza a entender. Ahora, el peronismo. Primero, no me pida que defina el peronismo porque es muy difícil definirlo. Lo que sí que lo conocemos y nos conocemos. En Argentina es más fácil saber qué es peronismo y qué es kirchnerismo. En el mundo recién empieza a darse cuenta que son cosas distintas. Ese peronismo que hoy está disperso se tendrá que reconstruir rápidamente, como lo hicimos en varias ocasiones, después de la derrota con Alfonsín, lo hicimos. En la casa de Manolo Torro en el 84, provincia de Buenos Aires armó un esquema que en el 87 llevaba un gobernador peronista. Ahora, el peronismo que se tiene que reconstruir tiene que ser republicano, tiene que tener actitudes claramente democráticas y dispersión federal, es decir, presencia federal, no un jefe. 24 distritos. Es raro eso en el peronismo, ¿no? Que no haya un jefe. Lo hemos tenido, Menem y Cafiero confrontaron para ver quién era candidato, pero los jefes fueron de 24 provincias que surgen también de la voluntad popular. Que fue el único momento que se hizo una interna en el peronismo. Sí, pero duró 15 años ese estatus, en una historia que arrancó en el 83 y que se destruyó en el 2003 con la candidatura de Néstor. Entonces, ese peronismo tiene una obligación por primera vez en la historia, que a este gobierno le vaya bien. Porque la gente dice, no, van a destruir al gobierno. Por eso le iba a preguntar. ¿No hay un peronismo que está con los dientes...? De ninguna manera. Mire, yo he sido testigo cómo se derrumbó de la Rúa cuando renunció, hasta anímicamente. Yo lo quise sostener, nosotros nos empujamos para que se vaya. También he sido testigo cuando se fue Alfonsín 6 meses antes. Nosotros queríamos asumir el 10 de diciembre y tuvimos que asumir el 8 de julio. ¿Por qué? Porque no daba la cosa para más. Entonces, la sociedad tiene derecho a desconfiarnos. Pero los que estamos adentro conocemos cuál es nuestra verdadera historia. Para que la sociedad no desconfíe más, tenemos que reconstruir este peronismo republicano, federal, democrático y darle gobernabilidad a todos los gobiernos, no solo nacional, a los provinciales, gobernabilidad. Y después la capacidad de cada uno hará que sean reelectos o no sean reelectos y nosotros tenemos que volver al poder después del éxito de los que hoy gobiernan. Ajá. Es interesante la teoría esa porque... Es un planteo hacia adelante, que nada tiene que ver con esa vieja historia de señores feudales que quieren el poder, después quieren la caja y después no se quieren ir más. Las 3 P, poder, plata y persecución. Eso le pasó ¿A qué le hace acordar? Al kirchnerismo, claramente. Así fue. Allá en España, en el exterior básicamente, ¿se ve el tema de los monasterios, los bolsos, la caja de seguridad? Las informaciones pasan a cada rato. Usted es un periodista que también lo conocen en España. No, ya sé, bueno, pero... Porque España y Argentina son demasiado parecidos. Yo siempre digo que si nos ponemos a hacer análisis de sangre en Avenida de Mayo y en la Gran Vía, van a surgir los mismos grupos sanguíneos, se van a encontrar parientes que están caminando en distintos lugares. La verdad que Iberoamérica funciona como una institución con sede en España, hasta por una cuestión geográfica y porque Europa tiene más poderío en el campo de lo económico básicamente y más historia a través de los siglos. Entonces, ese conocimiento recíproco hace que las noticias tardarán un par de días más. Pero y va quedando claro lo del kirchnerismo. Totalmente, totalmente. La gente que va a la embajada, yo no me canso de atender empresas, el sector cultural tiene enormes demandas, el sector deportivo. El que va a la embajada va contento porque dice, bueno, volvimos a tener las cosas en su lugar y esta embajada está abierta para todos los argentinos y para todos los españoles y para quien necesite de un país tan importante como es Argentina. En el último minuto que nos queda, cuénteme, ¿está complicado el tema terrorismo en Europa? En el mundo, ¿no? En el mundo, sí, pero bueno, pero varios países europeos, Francia sobre todo, fue golpeada fuertemente. Y España también ha tenido problemas. Bueno, nosotros hemos tenido los 2 famosos atentados, que es parte ya de un esquema que lejos de mejorar fue empeorando. ¿Pero está cambiando la forma de pensar y de relacionarse? A mí me sorprende, es difícil de explicar este fenómeno. Alguien que
por ahí con estudios universitarios, va alegremente a la muerte porque va a ir a conversar con Alá arriba. Es difícil de entender eso. Es muy difícil. Y además muy no, difícil... No se lo podemos adjudicar a una religión. Yo creo que es un tema que va más allá. Y es muy difícil de preverlo también, claro, ¿no? Porque así es. contra alguien que está dispuesto a morir... A mí eso me preocupa enormemente, es un fenómeno imposible de explicar desde lo racional. El tema del Brexit, ¿no? De que Gran Bretaña haya votado a alejarse, ¿nos perjudica a nosotros? Sí. No nos perjudica. Yo hago esta pregunta, y esto se lo pregunté, el viernes hubo un encuentro en Santander donde estuvo el expresidente Sanguinetti, Gaviria de Colombia, y había un núcleo pensante interesante y muchas empresas. Yo me cansé de preguntar a los empresarios básicamente, el lugar que deja Inglaterra, ¿quién lo va a cubrir? El este, donde está Rusia, e Iberoamérica. Hay dos extremos. España está mucho más cerca de Iberoamérica. Yo creo que nosotros indirectamente nos va a beneficiar. Ese refrán que dice no hay mal que por bien no venga, se puede aplicar ahora. Creo que se está por dar. Y los bancos que tienen sede en Londres, ya veo que muchos de ellos hablan de un desplazamiento hacia España, que es otra gran sede financiera. Embajador Ramón Porta, gracias por la visita. Gracias a usted. Muchas gracias, nos volvemos a ver. Después de la pausa, sí, vamos a hablar derechos humanos y gobierno de Macri. ¿Son incompatibles o no? Va a estar el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. A vos te digo, a vos que para mí es bueno tenerte, muy bueno tenerte. Es bueno tenerte como aliado, como amante, como apoyo y como soñador. Es bueno tenerte en cada rincón. Es bueno tenerte siempre. Es bueno tenerte siempre. IRSA Propiedades Comerciales trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Sus shopping centers son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. IRSA Propiedades Comerciales, líder en el negocio inmobiliario. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunicate al 0800 333 1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Auspició este programa. Claro, es simple. Santiago Cantón, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Buenas noches, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Yo decía recién, ¿no? ¿Es incompatible Macri, gobierno de Macri, con derechos humanos y sensibilidad social, para ponerlo en un término mucho más amplio? Por lo menos esto siempre fue la campaña que se hizo desde la oposición a Macri, ¿no? Por eso, hay que distinguir lo que se dijo en la campaña, que se dijeron muchas cosas en relación al gobierno de Macri. Yo, el gobierno de Macri me refiero a Cambiemos en general, porque también está la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, y los derechos humanos. La realidad, y hablo definitivamente de la provincia, pero también a nivel nacional, se ha mantenido. La crítica que había sobre la posibilidad, por ejemplo, de que no continúen los juicios de lesa humanidad, no se dio. No solamente se continúan, sino que en la provincia elevamos la categoría dentro del organigrama de la Secretaría de Derechos Humanos, y personalmente participé en el primer juicio oral, la primera audiencia oral que ¿Usted hubo. en persona participó? En persona, personalmente fui
a la primera audiencia que hubo desde que yo asumí. La primera oportunidad que tuve de ir, fui, estuve presente en la audiencia. Al ser abogado también quiero ir y participar directamente como abogado, todavía no he podido renovar mi título, pero obviamente no. Y luego, desde el punto de vista social, este gobierno en los primeros meses ha dado muestras claras de la voluntad de dar todo el apoyo que sea necesario a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, y eso se está haciendo. Entonces yo creo que, a ver, en política, en campaña en particular, se dicen muchas cosas, y lo que tenemos que lograr desde el punto de vista de los derechos humanos, todo lo que hemos trabajado toda nuestra vida en derechos humanos, que los derechos humanos no sean un tema político, que sea un tema de político partidario, que sea un tema, que sea una política de Estado. Muchas de las cosas que se hicieron en el gobierno anterior en derechos humanos son muy buenas y hay que mantenerlas. Otras no, y hay que modificarlas y mejorarlas. Vamos a hacer un punto ahí, porque a mí, yo comparto, ¿no? Creo que si Macri quiere despegarse de esa etiqueta que le pusieron de que no le importan los derechos humanos, no le importa la cuestión social, lo mejor para demostrarlo es gestionando, y gestionando en base a esas políticas. ¿Qué hay que dejar y qué hay que sacar de lo que se hizo en derechos humanos? Los juicios de lesa humanidad, todo lo que sería memoria, que a veces cuando decimos memoria uno inmediatamente, por motivos obvios, piensa en el pasado. Eso es el futuro de la Argentina. Yo siempre lo he planteado toda mi vida desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un país que deja que los peores criminales caminen libres por la calle no tiene futuro como un país democrático, como un país de paz, como un país en serio. Y eso se está continuando. Es una política apoyada por todo el Estado argentino, no nos olvidemos. Obviamente hubo un impulso muy importante por parte del presidente Néstor Kirchner, pero los juicios se están dando porque una decisión de la Corte Suprema. Y el Congreso argentino derogó las leyes. O sea, fue todo el Estado argentino, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, que dieron todo el apoyo para que estos juicios se hagan y avancen. Y es el único país del mundo que tiene esto, que tiene la experiencia tanto de los juicios a las juntas que hizo Raúl Alfonsín. Ningún país en el mundo, en la historia, hizo un juicio a una dictadura o a de dictadura militar inmediatamente después que salgan. Ninguno, es un ejemplo. Luego hizo la CONADEP, que es un ejemplo para comisiones de la verdad a nivel del mundo. A partir de ahí hubo un montón de comisiones de la verdad en el mundo entero. Y es un ejemplo con los juicios ahora. Y eso debe continuar. Y al mismo tiempo hay que ampliar un montón la agenda de derechos humanos. Por ejemplo, derechos humanos es mucho más. Un ejemplo lo dio la gobernadora María Eugenia Vidal, apenas la primera reunión que yo tuve con ella, inclusive antes de asumir, tomó la decisión de que todo lo que sea violencia de género pase a derechos humanos. No es un tema de desarrollo. El tema de violencia de género en la provincia de Buenos Aires es gravísimo, ¿no? Es muy grave. En el país también, no solamente en la provincia de Buenos Aires. No, pero digo, claro, lo que pasa, bueno, la provincia de Buenos Aires por es cantidad. Por cantidad es donde... En realidad la provincia con más índice de femicidios es Santa Cruz, no es la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se calculan los femicidios? Muertes cada 100.000 mujeres. La provincia que más muertes, que más femicidios tiene cada 100.000 mujeres es Santa Cruz, no es la provincia de Buenos Aires. Pero igualmente la provincia de Buenos Aires es gravísimo porque estamos hablando la cantidad es mucha. De 100 mujeres. Pero ¿y en provincia de Buenos Aires cómo viene el fenómeno? ¿Creciendo últimamente? Está creciendo en toda la Argentina, está creciendo en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente no ha disminuido. Es una realidad de toda América Latina. 5.000 mujeres son asesinadas por año en toda América Latina, 2.000 en México, 2.000 en Centroamérica y el resto en los demás países. El Estado tiene la obligación de actuar. Por eso cuando hablamos del tema de género es un derecho. El Estado tiene la obligación de actuar para proteger los derechos de esas mujeres. Y ahí que la gobernadora... ¿Y tienen políticas especiales ustedes? La gobernadora anunció hará aproximadamente 2 semanas un plan especial, un plan que incluye varios ejes, desde la creación de refugios y una red de refugios en la provincia de Buenos Aires. Refugios es la primera respuesta que puede dar el Estado. Esa respuesta, en la provincia de Buenos Aires había solamente 2 refugios que no estaban funcionando. La gobernadora anunció un plan de refugios para terminar su mandato, idealmente con 50 refugios. Segundo lugar, líneas telefónicas. No funcionaban las líneas telefónicas. La respuesta inmediata del Estado, el llamado de teléfono, no funcionaba. Y por último, algo que va a ser nuevo en Argentina, que es nuevo en Argentina, es pulseras tanto para el agresor, el hombre, como para la mujer en un teléfono, de manera tal que cuando se da cierto acercamiento entre esos dos puntos, salten las alarmas. Salta una alarma a la mujer y a la policía. Esto es para que, digamos, aquellas decisiones judiciales, siempre cuando dicen, bueno, no se puede acercar tanto a la redonda de donde está viviendo la víctima,
no se concrete, digamos, no se concrete, digo, porque muchas veces pasa que, pero ¿cómo? La mató, la ahorcó, le pegó un tiro y no se podía acercar a 100 metros de la casa. Es una instancia superadora de eso y de los botones de pánico. O sea, contribuye a crear, a seguir creando por parte del Estado mecanismos por los cuales se pueda proteger a las mujeres. Ahora, debajo de los femicidios tenemos miles y miles y miles de mujeres golpeadas. O sea, el problema va mucho más... ¿La comisaría de la mujer funciona bien? Algunas funcionan bien, otras no, como todo, pero lo que tenemos que trabajar con la comisaría de la mujer es dar una respuesta más integral. En muchas se está dando, pero lo que es necesario no es solamente la respuesta policial, que es lo natural que hace una comisaría de la mujer. Tiene que haber respuesta en tema de salud, a la mujer que va a la comisaría de la mujer posiblemente necesite tal vez ayuda psicológica para lograr salir de ese lugar en el que se está, que es víctima de violencia, ayuda de trabajo, capacitación para poder trabajar y salir de la dependencia que muchas veces tienen del sueldo de la pareja. Conseguir trabajo, capacitarlas para el trabajo, asistencia médica, asistencia en salud, en fin. Es mucho lo que se tiene que dar y no solamente la respuesta policíaca, que no es suficiente. El tema de derechos humanos y, no sé si decirlo gatillo fácil o cómo decirlo, pero digamos, o por lo menos transgresiones de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Es grave, se lo ha planteado, la misma gobernadora, el ministro. Es necesario ahí lograr, son varios aspectos que también se tienen que trabajar y va a llevar mucho tiempo, y ya lo está haciendo la gobernadora. Una purga ahora importante, ¿no? Sí, ella prefiere no llamarlo purga, y estoy de acuerdo, sino que 1.600 personas que no cumplieron, digamos, con las condiciones mínimas que tienen que tener y cometieron delitos en muchos casos. El tema de las declaraciones juradas no es menor. Eso va a permitir, tal vez no de manera inmediata, pero en el mediano plazo, una forma de control sobre la policía, capacitación sobre la policía y fortalecimiento, que eso se ha hecho también, y que los 1.600 es parte de eso, del área de asuntos internos. En los últimos años, o creo que el año pasado, hubo solamente 4 casos, por ejemplo, muy pocos casos de policías que fueron separados por el área de asuntos internos. Eso se está fortaleciendo, y eso en el mediano y largo plazo todos esperamos que va a llevar a un resultado. Correcto. Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gracias por la visita. No, al contrario, gracias por la invitación. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, pero recuerden, sigan conectados con Periodista 360.